Development Bank of Latin America. A very special welcome to Gladys Genoa, representative of CAF in Bolivia, and Gustavo Fajardo, the presenter of this afternoon. Gustavo Fajardo is Chief Economist at the Socioeconomic Research Division of the Vice Presidency of Knowledge at CAF, Development Bank of Latin America. He coordinates at 2019 Report on Economics and Development, RED, titled Integrity in Public Policy, Key to Prevent Corruption. His main areas of research are political economy, immigration, and economic development. Since this presentation is special from Bolivia, in this moment we will change to Spanish. Muy buenas tardes a todos. Vamos a cambiar al español desde que la presentación es exclusivamente sobre la situación de Bolivia. Nuevamente, muy buenas tardes a Gladys Genoa, representante de la CAF en Bolivia, y a Gustavo Fajardo, economista en jefe de la CAF, para la presentación del documento RED 2019, Integridad en las Políticas Públicas, claves para prevenir la corrupción. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presencia de todos. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá presentes, aunque sea por esta vía. Voy a compartir pantalla ahora. Perfecto, ahí creo que deberían estar viéndola. Un poquito, bueno, para contarles el propósito de la presentación y fijar expectativas. Más que ser exclusivamente sobre la situación de Bolivia, esta oportunidad queríamos presentarles los contenidos del Reporte de Economía y Desarrollo, que es un documento que nosotros en la Vicepresidencia de Conocimiento de CAF generamos anualmente, y todas las ediciones, es decir, la edición de cada año, va variando en términos de los contenidos, siempre tocando un tema que es importante para el desarrollo e importante sobre todo para la región de América Latina. Este es el reporte que salió, nos publicamos en noviembre del año pasado, lo pueden encontrar en nuestra página, y hemos estado haciendo difusión desde finales del año pasado, por supuesto con toda la situación alrededor del tema del COVID. Se detuvo un poquito toda esa agenda de difusión, ahora estamos medio continuándola por vías virtuales. Y nada, voy a entrar directamente en materia con una pregunta, digamos, de motivación que puede resultar quizás un poquito obvia, que es por qué nos preocupamos por estos temas de integridad en las políticas públicas, por qué lo consideramos un tema importante además para la región y para tratar en el contexto actual. Y pues la respuesta es bastante directa, ¿no? De alguna manera la razón por la que nos preocupamos es porque integridad, entendido como el concepto que usamos en el libro, la integridad en las políticas públicas es lo que se consigue cuando esas decisiones de política se toman con el objetivo de maximizar el bienestar colectivo, el bienestar de todos. Y el principal antagonista quizás de la integridad es la corrupción, que utilizando una definición bastante estándar de la literatura, no es más que la explotación de atribuciones propias de la función pública para obtener beneficios privados. Cuando hablo de explotar atribuciones de la función pública, no quiero decir que la corrupción es algo que ocurre exclusivamente dentro de la esfera del sector público. Esto es algo que van a ver que lo vamos a tratar con extensión. Muchas veces también hay privados no solo involucrados, sino incluso instigando situaciones de corrupción. Pero lo que es importante es que en cualquier caso estas son acciones que implican violentar un poco algunas atribuciones delegadas que le hemos dado a los funcionarios. Y por supuesto que nos importa porque además sabemos que es un tema de mucha consecuencia en términos de desarrollo. Hay cuantiosos recursos que se pierden en transacciones corruptas. Hay algunos estimados por allí dando vuelta de, por ejemplo, cuánto se va anualmente en pago de sobornos y cuánto representa del PIB mundial. Pero más allá de esos costos casi contables, si se quiere, de la corrupción, hay evidencia de que este es un problema que genera consecuencias negativas a través de varios mecanismos sobre el desarrollo y sobre los índices de bienestar.
Por un lado, disminuye la capacidad de los estados para entregar bienes y servicios de calidad, porque, por ejemplo, la calidad de las escuelas va a depender de que los fondos que se destinen efectivamente llegan a los lugares donde tienen que llegar y se usan como se tienen que usar. Por supuesto que también en materia de salud, de infraestructura, básicamente toda la provisión de bienes y servicios públicos, la integridad con que se usan los recursos es muy importante. Más la corrupción también es perjudicial desde el punto de vista del crecimiento, porque entre otras cosas distorsiona las decisiones también de las empresas, distorsiona sobre todo las decisiones de inversión y de innovación, cuando las reglas del juego no son claras y cuando las conexiones son más importantes que digamos que el esfuerzo y que las inversiones hechas. Y quizás lo más importante es que también la corrupción pervierte un poco, o tiene la capacidad, cuando es muy generalizada, de pervertir ya lo que es la confianza en el sistema de reglas formal, en el sistema democrático, en el sistema político. Es algo que, por ejemplo, vemos un poquito sugerido en una figura que está en esa slide, donde vemos que el porcentaje de personas, entonces estos datos, digamos, están a nivel de país, y básicamente lo que vemos es una correlación negativa entre el porcentaje de personas que creen que digamos, tienen confianza en la democracia como el mejor sistema de gobierno, y el porcentaje de personas que perciben la corrupción como un principal problema en la sociedad. Además, también sabemos que es un problema vigente en la región. Aquí entramos en un tema o en un asunto un poquito complicado, que es el de la medición, de cuál es la prevalencia de la corrupción. Es algo que es tan difícil por la ausencia de datos y por la naturaleza clandestina del fenómeno, que en el libro no le dedicamos demasiada atención a tratar de medir exactamente el problema, pero hay algunos datos que sirven para ilustrar este punto. Sabemos que es bastante vigente, porque si por ejemplo vemos algunos indicadores de victimización, como el porcentaje de gente en encuestas de hogares que dice que un funcionario le ha solicitado una coima en los últimos meses, cerca de un cuarto, cerca del 23% de la población. También un porcentaje alto de ejecutivos, propietarios de empresas también mencionan esto, también dicen haber sido víctimas de situaciones de extorsión. En algunas, por ejemplo, una encuesta de hogares que hacemos nosotros desde la CAF, también la encuesta CAF que hacemos en 10 ciudades latinoamericanas, en 10 capitales latinoamericanas, en promedio cerca de la mitad de la población en las distintas ciudades encontraba que este era el principal problema de su país. Esto lo hicimos en 2018, la encuesta. Pero además sabemos, más allá de estos números puntuales, que hay también escándalos, hay también sucesos que aparecen con cierta regularidad y que nos recuerdan que es un tema que está bastante sobre la mesa. Quizás el escándalo más grande y sobre todo más regional fue el de Odebrecht. Ese número que sale ahí, por ejemplo, es el de los millones de dólares que la misma empresa declaró al Departamento de Justicia haber pagado en sobornos. Y lo último que querría compartirles en términos de este preámbulo para un poco motivar, animar esta conversación, es que también sabemos que el problema de corrupción tiene múltiples manifestaciones. ¿Sí? Hablando un poquito en el argot de lo que les venía comentando sobre los conceptos que manejamos en el libro, hay muchas maneras en que las decisiones de política pública se pueden pervertir en función, digamos, en favor de unos intereses privados en contra de la colectividad. Hay algunos quizás muy obvios o flagrantes, como los pagos de sobornos para obtener contratos. Pero también hay problemas un poco más sutiles, si se quiere, ¿no? Como, bueno, conflictos de interés, acceso a informaciones privilegiadas, falta de transparencia, etc. Y por eso creemos que el enfoque, digamos, para plantar una agenda anticorrupción debe ser bastante amplio. Y lo que hicimos, bueno, fue tratar de discutir un poco una agenda exhaustiva o tan exhaustiva como podíamos en este sentido, cuyo objetivo final no es, digamos, no es eliminar o reducir la incidencia de alguna manifestación puntual de corrupción, sino en un sentido más amplio, alinear las decisiones de política pública con el bienestar colectivo, ayudándonos tanto de instrumentos legales como de otro tipo de herramientas. Y básicamente organizamos la discusión alrededor de estos 4 ejes temáticos que vemos allí, que tienen que ver con reglas y control en la función pública, con mecanismos de acceso, de entrada a la función pública, tanto a la burocracia como a la política,
herramientas de transparencia y control ciudadano, y la gobernanza de la interacción entre lo privado y lo público, sobre todo un poco pensando también en qué cosas vamos a hacer para regular el comportamiento de los privados. Entonces lo que voy a hacer es ir rápidamente a cada uno de estos ámbitos de acción y voy a tratar de darles en cada uno de estos ámbitos, digamos, 3 claves centrales que queremos, digamos, que se lleven con ustedes sobre puntos esenciales para definir esta política, esta agenda. El primero tiene que ver, como decía antes, con las reglas y control dentro de la función pública. Y el mensaje que queremos transmitir, digamos, si quisiéramos un poquito condensar el contenido de este ámbito de acción, es el de autonomía sin impunidad. Tratar de aspirar a una situación en que en la función pública haya autonomía sin impunidad. ¿Por qué? Bueno, básicamente, digamos, en el meollo de la cuestión de la corrupción, como les decía anteriormente, está ese problema, digamos, de la autonomía o discrecionalidad con que los funcionarios pueden tomar ciertas decisiones. Nosotros al final a los funcionarios les delegamos atribuciones para que tomen decisiones, porque si no, bueno, tomar decisiones entre millones de personas es muy complicado. Ahora, esa autonomía es muy valiosa. Esa autonomía es valiosa porque hay evidencia, de hecho, cada vez más clara de que los funcionarios en organizaciones burocráticas que tienen autonomía para tomar decisiones permiten que los indicadores de desempeño sean mejores porque te puedes adaptar a situaciones imprevistas, tienes un poquito margen de acción para conocer el terreno y adaptarte a eso. Pero también sabemos, por supuesto, que una discrecionalidad excesiva puede llevar a la arbitrariedad. Entonces hay una disyuntiva, hay un trade-off muy claro, ¿no? Y hasta dónde entonces definimos los espacios de autonomía de los funcionarios es una pregunta central. Y la manera en que tratamos de jugar con reducir esos espacios como excesivos de autonomía tienen que ver con combinar límites a las atribuciones de los funcionarios, lo que nosotros llamamos controles ex ante, que básicamente son las reglas que te dicen qué decisiones puedes tomar y qué decisiones sencillamente no puedes tomar, y la fiscalización o los controles ex post, que tienen que ver con cuál es el proceso de auditoría que hacemos de las decisiones una vez que se han tomado. Entonces la primera clave tiene que ver con definitivamente usar, sin abusar, tratando de conseguir ese equilibrio deseado, los protocolos, protocolos y criterios objetivos para la toma de decisión. Básicamente hay muchos espacios todavía para reducir subjetividad en varios ámbitos de política pública. En el libro recogemos algunos ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, con iniciativas de descentralización de gasto. Hay una reforma que se hizo hace algunos años, por ejemplo, en Colombia, que tenía que ver con el uso de los ingresos provenientes de regalías por parte de los municipios colombianos, que básicamente cambiaron un poco la manera en que se hace uso de esos recursos, poniendo reglas mucho más claras respecto a el hecho de que esos fondos, por ejemplo, no serían de libre disponibilidad sencillamente para los funcionarios, sino que estarían atados a proyectos específicos, digamos, que ya estaban aprobados por algún plan. También vemos espacio para reducir subjetividad, por supuesto, en temas, por ejemplo, de compras públicas, algo que ha surgido con mucha fuerza en estas semanas recientes con el tema del COVID, es esa preocupación de que, por supuesto, que hay razones legítimas para un poco dar más flexibilidad en materia de compras públicas ante la emergencia, porque necesitamos tomar decisiones rápido, y como decía, eso solamente se consigue si hay autonomía, pero por supuesto también se disparan algunas alarmas porque entonces hay menos control. Digamos que ahora mismo no es es un momento difícil para abogar por controles mucho más estrictos, precisamente por la situación de emergencia, pero en condiciones normales sin duda es necesario construir una institucionalidad para cada vez reducir menos los espacios de discreción excesiva en la toma de decisiones y en la toma de decisiones en compras públicas. También la simplificación y digitalización de trámites es una manera en que se reduce la discrecionalidad de los funcionarios. Como decía anteriormente, una de las manifestaciones de la corrupción que digamos, siempre se captura en encuestas de hogares tiene que ver con la gente a la que le piden, por ejemplo, coimas para completar trámites. Y muchas veces eso nace sencillamente de la desigualdad de poder que hay entre el ciudadano y el funcionario que tiene la capacidad para decirle sí o no tiene acceso a algún beneficio, por ejemplo.
Entonces, en la medida de lo posible, la simplificación y sobre todo la digitalización de trámites, un poco eliminen esa capacidad de los funcionarios para decidir discrecionalmente quién tiene acceso o no a ciertos trámites, puede ser muy favorable. Ahora, lo que decidimos aquí con mucha insistencia es que las reglas en cualquier caso deben diseñarse atendiendo el contexto. Básicamente, si piensan lo que estoy diciendo es que hay que tratar de moverse a un mundo mucho más basado en reglas ex ante y no tanto en la discreción de funcionarios, pero es muy importante definir bien esas reglas, porque las reglas a veces si no se diseñan bien pueden también ser pueden crear distorsiones, y los límites excesivos pueden ser bastante contraproducentes. Si, por ejemplo, de nuevo, cuando nosotros vemos generalmente datos de sistemas de compras públicas, es muy común que en todos los sistemas del mundo haya estas reglas donde, bueno, si superas un cierto umbral en el valor del contrato que estás tratando de contratar, los mecanismos, digamos, son distintos, se te exigen cosas más complicadas un poco, ¿no? Como era un concurso abierto, por ejemplo, o un concurso con ciertas condiciones más exigentes. Y siempre que se ven los datos es muy común encontrar que hay como un bunching, hay una acumulación de contratos justo por debajo de ese umbral, que muestra que muchas veces los funcionarios están tratando de evitar esos sistemas más complejos. Y eso no necesariamente, y en la mayoría de los casos eso no implica un hecho de corrupción, sino que lo que ilustra es que también hay una demanda genuina de flexibilidad y de tratar de hacer las cosas con agilidad. Y eso es algo que entonces hay que tomar en cuenta con muchísimo detalle, y por tanto es difícil hacer como una recomendación en la generalidad, digamos, que hay que ir al caso por caso. En todo caso, lo que también complementamos, digamos, ese consejo y es reconociendo que si de verdad hay un valor en la autonomía de los funcionarios, y lo creemos que lo hay, y la evidencia sí lo muestra, pues el mensaje es muy claro. Nosotros vamos a poder dar más autonomía a los funcionarios en la medida en que tengamos controles ex post, tengamos manera de fiscalizar las decisiones. Es decir, solamente tendremos más capacidad para dar discreción si después hay mecanismos que permitan castigar, sancionar y por tanto disuadir las desviaciones, la manera en que se usa esa discreción. Por tanto, los órganos auditores centrales del Estado tienen un rol protagónico en general en la agenda anticorrupción. Esto es algo que está bastante claro en la literatura. Hay muchos papers que, por ejemplo, ven el caso de Brasil, ¿no? El caso de Brasil es un poco emblemático porque tiene un sistema bastante amplio y bastante quizás único en cuanto a la manera en que se fiscalizan las cuentas municipales por parte de la Contraloría General de la Unión. Y está bastante claro de la evidencia que sale del estudio de esa experiencia que hay efectivamente unos efectos positivos en términos de reducción de irregularidades en las cuentas municipales. Una cosa que es muy complicada, por supuesto, es atender a todas, básicamente, a todas, poder hacer seguimiento a todas las transacciones que hacen los gobiernos, porque son muy amplias, ¿no? Y entonces, este es un punto donde es bastante importante reconocer la utilidad que pueden tener las tecnologías para orientar los esfuerzos. Algo que está entrando con bastante fuerza y que se viene usando en algunos países y que nosotros reconocemos y recomendamos, es el uso, por ejemplo, de, bueno, por un lado, tener grandes bases de datos que permitan registrar de manera sistemática las transacciones que hacen los estados y las cuentas que llevan los distintos agencias del gobierno, y combinar eso con, por ejemplo, herramientas de análisis de datos, algunas cosas ya estamos asociadas al machine learning, pero incluso algunas herramientas un poquito más sencillas de análisis de datos que permitan hacer predicción, reconocer patrones y por tanto saber dónde vemos transacciones que llaman la atención. Sencillamente porque los mismos datos nos lo dicen. Eso es una manera de tratar de dirigir de una manera un poco más específica los esfuerzos hacia aquellos casos que llaman más la atención. Y hay un último punto que quería hacer aquí, que lo fundamental, fíjense que aquí estoy hablando mucho, bueno, de instancias de fiscalización y tal, y entonces mucha gente piensa, bueno, pero claro, eso es sencillamente para castigar, pero a nosotros lo que nos interesa es prevenir la corrupción, no castigarla. Creemos que esa dicotomía no es muy cierta, porque al fin y al cabo la lógica, digamos, de los sistemas de auditoría es que sean disuasorios.
Y la manera en que se diseñan esos sistemas, por tanto, tienen que reconocer ese objetivo y tienen que tratar de ser disuasorios. Les hablaba, por ejemplo, del caso de Brasil. Hay un caso que se compara en la literatura, que es el de Puerto Rico, que tiene un sistema parecido de también auditorías a las cuentas municipales, pero los efectos no son tan persistentes y no son tan buenos. Y al parecer una de las razones por las que eso puede diferir es que en Brasil la manera en que te auditan es con una lotería. O sea, hay una lotería que básicamente juega la Contraloría General de la Unión y si sale tu número, auditan tu municipio. En Puerto Rico, por otro lado, hay una agenda básicamente que establece a qué municipios se van a auditar cuándo en el tiempo. Y lo que queda claro un poquito de los resultados, o lo que parecen sugerir los resultados, es que cuando tienes una manera de predecir fácilmente, como funcionario, cuándo te van a auditar, también puedes actuar estratégicamente, ¿no? Mientras que cuando te cae la lotería un poco es por sorpresa. Entonces, la imprevisibilidad o el hecho de que la amenaza de la auditoría sea constante es fundamental para conseguir que sea disuasorio. La tercera clave en esta materia conecta muy bien con esto y tiene que ver con desarrollar las capacidades de investigación y administración de justicia. Nosotros pensamos en el sistema de control, digamos, administrativo y judicial. Básicamente el control dentro del Estado es una cadena de valor, ¿correcto? Que empieza con, digamos, desde lo que puedan ser unidades de auditoría dentro de cada organismo, contralorías generales, hay varias agencias que entran en ese ecosistema, pero acaba siendo muy importante lo que ocurre dentro de los sistemas judiciales, porque al fin y al cabo son una herramienta muy importante para castigar los delitos de corrupción, sobre todo. Y la evidencia apunta a eso, o sea, el efecto del castigo judicial es efectivamente disuasorio. Una cosa que es importante reconocer aquí es que los delitos de corrupción son bastante complejos. Obviamente, la independencia de los funcionarios, la capacidad de los funcionarios, tanto en la justicia como en cada una de estas agencias involucradas en la cadena de valor, es fundamental. Pero una cosa que queríamos rescatar puntualmente es que además de todo eso, es verdad que los delitos de corrupción son bastante complejos y que parte de las reformas que tenemos que empezar a reconsiderar en la región son también reformas procesales, un poco para favorecer la tarea de la construcción de casos y de la presentación de evidencias, etc. Algo que ha ido surgiendo en la región como una innovación más o menos promisoria tiene que ver con la delación compensada, que si lo piensan, la delación compensada no es más que un mecanismo alternativo para generar evidencias alrededor de un caso de corrupción, tratar de no solo acelerar los procesos, sino asegurar que alguna justicia se haga efectivamente, porque sin la colaboración de algunas de las partes involucradas es muy difícil crear la evidencia y adelantar los casos. Es una herramienta bastante promisoria en el sentido de que efectivamente hay casos ya, ¿no?, que se han podido procesar usándola, pero es muy importante gobernar muy bien su uso porque hay muchísimos detalles que pueden afectar los incentivos para bien o para mal de corruptos y de potenciales corruptos. Y por tanto hay muchas cosas que hay que ver allí con detalle, que tienen que ver con cuándo se puede hacer, digamos, un acuerdo de colaboración eficaz, cuáles son las condiciones, cuáles son las sanciones que se pueden dar y se pueden quitar, etc. Esto es algo que en el libro, que los invito a leer, discutimos en más detalle. Quería pasar al segundo ámbito de acción, que tiene que ver con este de los mecanismos de ingreso a la función pública. El mensaje que queremos darles es este de elegir a los mejores. Aquí, bueno, básicamente los mecanismos de ingreso a la función pública son fundamentales por dos razones. Uno, porque la independencia, digamos, porque ya sabemos obviamente, y de hecho es parte de lo que venía hablando, que al final la independencia de los distintos, de las agencias y de las personas que ocupan cargos de la función pública es fundamental para ejercer su rol de contrapeso. Y esa independencia depende en muy buena medida de cómo ingresan las personas a sus puestos. Entonces esa es la principal razón por la que esto de cómo entramos a la función pública hay que tenerlo en la primera línea. Además, también los mecanismos de entrada pueden un poquito determinar los atributos y preferencias, las motivaciones de quiénes son los que se interesan en la función pública, y eso también puede ser muy importante. Aquí, bueno, ahí la discusión la distanciamos, la separamos un poquito más entre los cargos de elección popular, los políticos, digamos, y los burócratas. La primera clave, entonces, tiene que ver, pensando un poquito más en los políticos, tiene que ver
con fomentar sistemas electorales competitivos y transparentes. Algo que, digamos, si repasamos la evidencia también de distintos países, nos muestra es que las contiendas electorales competitivas resultan en políticos con mejor desempeño, resultan en mejores políticas en términos de transparencia. Hay un paper muy interesante que, por ejemplo, ve cómo la aprobación de leyes de acceso a la información en distintos estados mexicanos, y se ve que en los lugares donde la competencia política era más reñida, era más probable que se pasaran leyes de acceso a la información pronto. Entonces, el objetivo, digamos, un objetivo de política tiene que ser ese de promover la competencia y tratar de generar realmente, sobre todo pensando a nivel a veces subnacional, es más difícil generar competencia política, es muy importante. Y una de las palancas, digamos, que se tienen para mover esta variable tiene que ver con las regulaciones de financiamiento político y las regulaciones de financiamiento de campaña específicamente, cuyo objetivo debe ser al final promover la representatividad y la independencia. Hay poca, pero está surgiendo alguna literatura cuantitativa en esta materia. Y algunos resultados interesantes hay, por ejemplo, en términos digamos, del financiamiento de campaña, hay alguna evidencia de que limitar el monto de aportes individuales puede ser bueno en el sentido de que si los aportes individuales son más bajos, es menos probable que se generen esos digamos, esos compromisos, esos quid pro quo entre políticos y aportantes, que a veces terminan en favorecer, se devuelve, digamos, el favor con contratos o con regulaciones, etc. Y en ese sentido puede ser una herramienta favorable. También ponerle topes a los gastos de campaña parece tener algunas ventajas en términos, sobre todo, aumentar la representatividad en los sistemas subnacionales, porque cuando, digamos, no hay topes de gastos de campaña, es más fácil que personas con acceso a dinero, ya sea porque son ricos o porque tienen contactos con gente con mucha plata, pues entonces tienen una ventaja en la competencia. Por supuesto que en todos los países tenemos regulaciones en materia de financiamiento político y en general hay bastantes prohibiciones en esta materia, y la gran deuda que tenemos en la región sin duda tiene que ver con la deficiencia de implementación, y mucho de esto pasa por fortalecer las capacidades de supervisión de los órganos de control. Básicamente los tribunales electorales suelen ser bastante deficientes en nuestra región, y las capacidades de sanción que tienen son muy bajas, y por tanto esto termina quedando un poco en letra muerta. Algo parecido pasa con el servicio civil. Si nos movemos al mundo de los burócratas, digamos como que el mensaje, la clave que queremos transmitirles es profesionalizar el servicio civil. Esto es absolutamente fundamental, y la idea es tener mecanismos de ingreso que premien el mérito y no que premien, digamos, la alianza o las cercanías con digamos, esferas de poder. Y por supuesto que la legislación en este sentido también existe, pero hay muchos desafíos aún de implementación. ¿Y cómo vemos nosotros esos desafíos de implementación? Digamos, una de las manifestaciones de esos desafíos de implementación es que en muchos casos se acaban usando excesivamente, por ejemplo, contratos temporales, fórmulas de excepción, estas fórmulas que un poquito te permiten escapar de la norma de cómo se debe contratar. Por ejemplo, incluso Chile, que es un país que generalmente es usado, ¿no? Generalmente tiene, digamos, buenos indicadores de materia de desarrollo institucional en la región. Si nosotros vemos el crecimiento de la nómina del personal civil en Chile durante las últimas décadas, casi todo el crecimiento viene de crecimiento en personal temporal. Eso no es necesariamente, o sea, contratar a alguien por una vía de excepción no es un caso de corrupción en sí. En muchos casos es precisamente, como les decía antes, porque hay una demanda de agilidad, de hacer las cosas bien, pero por supuesto que cuando la excepción se convierte en la norma, se erosiona nuestra capacidad de hacer monitoreo. Entonces esto es un problema bastante importante. Por lo que, bueno, esto tiene que ver básicamente con tratar de mejorar los procesos, digamos, regulares de entrada en la función pública, y un poquito fortalecer esos organismos, digamos, técnicos que tengan autonomía para hacer cumplir la regulación en materia de servicio civil. Y la última clave en este ámbito tiene que ver con aumentar el atractivo de la función pública. Es algo que creemos que a veces pasa un poquito desapercibido en la discusión de estos temas, pero que es absolutamente importante. Si nosotros hay como empiezan a surgir algunos papers muy interesantes alrededor del mundo que ven cuál es la relación, por ejemplo, entre como predisposición a hacer trampa, como una medida de
potencialmente corrupto, digamos, es una persona, e interés en el sector público, y lo que se ve es que en lugares donde el sector público es percibido como muy corrupto, como que la gente tiene una mala opinión del sector público, al margen de lo que pasa, cuando la percepción es mala, los individuos más propensos a hacer trampa, digamos, también son los que se interesan en el sector público. Y lo contrario ocurre en los países donde la percepción es que el sector público es muy íntegro y muy probo. Allí son precisamente los individuos con menos propensión a la trampa los que se interesan en el sector público. Por eso es también fundamental tratar de operar por esta vía, que es la de generar, motivar, motivar a las personas a trabajar, a participar del sector público, a tratar de mover esa imagen que en muchos de nuestros países a veces tenemos del sector público. Por supuesto, esto no se trata sencillamente de un lavado de imagen, se trata de que a medida que vamos, y porque en la región se van haciendo reformas para mejorar las prácticas y los procesos, y a medida que se van aumentando los niveles de integridad, hay como un componente también comunicacional que es importante que acompañe esos esfuerzos para ir tratando de cambiar las percepciones que tenemos para mejorarlas. Esto es nada, de un experimento que hicimos, pero mejor por virtud del tiempo lo paso. El tercer ámbito de acción tiene que ver con la ciudadanía vigilante, ¿no? Un poquito con esos canales también de control que hay desde fuera de la función pública. Básicamente, nosotros tendemos, cada vez que se habla de temas de corrupción, es muy común, pensamos directamente, bueno, la ciudadanía y su papel. Es lógico que pensemos eso porque, bueno, la ciudadanía es una línea de defensa fundamental contra los desvíos de los funcionarios porque, efectivamente, somos los ciudadanos los que sufrimos un poco no, somos los que efectivamente sufrimos digamos, las decisiones o los actos de corrupción que se cometen. Pero sin embargo, lo que es muy importante tener en cuenta es que para efectivamente llevar a cabo ese rol un poco contralor de los ciudadanos, hay ciertos ingredientes que se tienen que cumplir, que tienen que ver con acceso a la información, con actitudes digamos, de los individuos también, como con capacidades para procesar esa información, y con los mecanismos de reclamo que están a disposición de nosotros. Entonces, en función a esos como ingredientes del control ciudadano, van esas tres claves. La primera tiene que ver con proveer información de calidad. ¿Qué podemos hacer desde los estados para que los ciudadanos estén informados? Pues proveer información, más nada. O sea, hay distintas maneras luego para conseguir eso, pero ese es el mandato esencial, aumentar los niveles de transparencia. Podríamos hablar de dos grandes como familias de iniciativas para promover la información. Unas tienen que ver con las leyes de acceso a la información, que son esos requisitos legales que dicen, bueno, que si los ciudadanos que escriben pidiendo información, se tiene que dar la información que están pidiendo los ciudadanos. Básicamente todos los países de la región, con no sé, 3 excepciones me parece, han implementado desde el año 2000 más o menos leyes de acceso a la información. Incluso los que no tienen leyes de acceso a la información como tal, tienen provisiones de transparencia y de acceso a la información en leyes más generales. Pero sin embargo también, como en todo lo que venimos hablando, hay un lugar común que me van a escuchar mucho, que es esto de los desafíos de implementación. Un experimento interesante que se hizo en México, lo que hacía era un poco escribir, hacer solicitudes de información a distintas agencias, nada más como para construir una base de datos de cuáles son las respuestas que obtenían. Y lo que se encuentra es que todavía hay mucho que mejorar, incluso en ese país que es un poquito pionero en la región en materia de transparencia y de acceso a la información. Y para mejorar cosas como el costo, no toda la información que está disponible es gratuita, entonces eso ya genera una barrera para muchas personas acceder. El tiempo con el que se responden las solicitudes de los ciudadanos y también la pertinencia de esas respuestas. Pero además de las leyes, digamos, de acceso a la información, hay también estrategias más proactivas por parte del Estado que tienen que ver con todos los mecanismos de gobierno abierto que han venido ganando bastante tracción en la materia, que es sencillamente poner a disposición de la gente información, incluso sin que la pidan, portales de transparencia, por ejemplo, o los distintos órganos o agencias. Aquí, por supuesto, que hay algo que es muy importante resaltar, que el gobierno abierto, digamos, es una herramienta que tiene importancia mucho más allá del control de la corrupción. Es también una herramienta de gestión, es una herramienta de intercambio, es muy importante en un sentido mucho más amplio.
Hay algunas bases de datos que por su naturaleza son especialmente útiles para la lucha contra la corrupción. Si, por ejemplo, visitan los documentos de la Open Data Charter, allí hay una lista, por ejemplo, de 30 bases de datos, que son como las 30 bases de datos más útiles para el combate a la corrupción. Nosotros vemos que en la región hay algunos avances, pero hay todavía muchísimo que mejorar, no solo en términos de que se publique alguna información, sino sobre todo en los formatos de esa información, porque realmente para que sea útil esa información tiene que estar bajo ciertos formatos, tiene que ser fácil de descargar, tiene que ser en la medida de lo posible fácil de interconectar con otras bases de datos. Entonces, hay sobre todo en eso, digamos, en esta implementación de cómo están los datos, en qué formato y cuán fácil es hacer que las distintas bases de datos comuniquen, hay todavía mucho por hacer. Otra segunda clave tiene que ver con fomentar actitudes y aptitudes. Como dijimos, lo primero es la información. Lo segundo es qué hace la gente con esa información. Acá hay algunas cosas un poquito preocupantes. En la encuesta que nosotros hicimos, que les hablaba anteriormente, la encuesta CAF en Ciudades de América Latina, vimos que en esa encuesta una cosa que hicimos fue ponerle a la gente, a los encuestados, una situación hipotética de corrupción. Les decíamos, bueno, le voy a describir una situación hipotética. Un alcalde de una ciudad, tal, 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 tal. Y les preguntábamos si lo reconocían como un caso de corrupción, si les parecía que era un caso de corrupción, ¿no? Y cerca de un tercio de las personas no reconocían cosas como que un alcalde designe además a dedo, digamos, a un juez, o que un alcalde adjudique contratos de manera discrecional, o que se desvíen fondos en épocas de campaña, como un caso de corrupción. Entonces ya hay un cierto, digamos, una cierta barrera que tiene que ver con el reconocimiento de qué es corrupción. Y además hay factores que atenúan la sanción social, o sea, más allá de que efectivamente lo reconozcan o no, un experimento que hicimos un poquito para tratar de aprender de esto era, de nuevo, hipotéticamente, le decíamos a las personas si estaban dispuestas a votar por un candidato hipotético en una ciudad distinta a la suya, lo que sea. Y luego le íbamos un poquito variando la información a distintos grupos experimentales para tratar de aprender, digamos, cómo cambiaban las percepciones o la disposición a votar esta hipotética a la gente según la información que les dábamos. Y lo que encontramos es que, digamos, cuando le decíamos a la persona, al grupo, cuando le decíamos que había casos de corrupción, que el sujeto hipotético, el candidato hipotético estaba involucrado en casos de corrupción, la disposición a votar bajaba. Pero luego cuando le decíamos, bueno, sí hubo corrupción, pero, o estuvo involucrado en casos de corrupción, pero en general fue un funcionario que, digamos, hizo buenas obras, que lo hizo bien, esa disposición a votar volvía a subir. Cuando les decíamos que algún familiar suyo se podría haber beneficiado de algunos de las políticas del alcalde también subía, o cuando era un cercano ideológico. Entonces vemos que incluso en algo tan, digamos, tan inocente como una encuesta y un experimento hipotético, cosas como el robo a pero hacen, la alineación ideológica o partidaria y las relaciones clientelares disminuyen mucho la sanción social a la corrupción. Aquí, lamentablemente, no hay como una receta clara que uno diga, bueno, exactamente esto es lo que hay que hacer. La literatura no tiene como grandes avances en este punto, es sencillamente sabemos que la educación, el sistema formal de educación y sobre todo la formación desde los primeros años puede ser muy importante para moldear actitudes, para moldear las disposiciones y los valores de las personas, y entonces esto repercutiría a largo plazo. Finalmente, el tercer punto esencial para mejorar el reclamo ciudadano tiene que ver con la efectividad de los canales de reclamo, ¿no? Lo primero aquí es, bueno, hay distintos canales como para denunciar un poco, para castigar la corrupción por parte de los ciudadanos. El más lógico en el que pensamos primero son los votos, las elecciones, y también hay sistemas, digamos, no electorales, ¿no? Poner una denuncia cuando vemos algo, por ejemplo. Lo primero que hay que reconocer, y conecta con algo que les acaba de decir, es que el clientelismo y la compra de votos pervierten la rendición de cuentas y son fenómenos más o menos frecuentes en la región. Si vemos en el gráfico a la derecha, el porcentaje de personas que creen que la compra de votos es frecuente es mucho más alto en la región que en países de ingreso alto. Esto es bastante preocupante. Y aquí un poco lo que nosotros decimos es que para atacar este problema hay básicamente que
hay que atacarlo como desde los puntos de vista de la oferta y de la demanda, ¿no? Al fin y al cabo la compra de votos es una relación entre dos partes y hay que pensar tanto la oferta como la demanda. Cuando decimos la oferta es, bueno, una de las cosas que más determinan la compra de votos es que los funcionarios tengan la manera de entrar en esas relaciones con las personas, básicamente que tengan la capacidad de ofrecerles cosas a cambio del voto. Y por eso entonces retomamos una de las recomendaciones que decíamos originalmente, que tiene que ver con disminuir la discrecionalidad con que los funcionarios, por ejemplo, pueden otorgar acceso a programas sociales o pueden otorgar acceso a beneficios incluso materiales, regalos, cosas de estas. Porque esa es, digamos, la puerta de entrada a la compra de votos. Hay algunos resultados interesantes en la literatura, por ejemplo, alguno que tiene que ver con los derechos de propiedad. Si los derechos de propiedad sobre las casas son, digamos, un poco inciertos y la gente tiene preocupación constantemente de que las autoridades los puedan echar, entonces eso permite comprar votos, básicamente, porque yo te puedo vender seguridad a cambio de que me apoyes. Cuando se dan derechos de propiedad, digamos, más o menos inviolables a las personas, cuando hay mucha más certeza sobre ellos, entonces la incidencia de compra de votos tiende a reducirse. Por otro lado, hay que atacar la demanda es atacar un poco la disposición de la gente a comprar votos, y esto, como se ha hecho un poquito, se ha experimentado en algunos contextos, es a través de campañas informacionales y campañas para tratar de cambiar un poco los valores de las personas, para que entiendan un poco la importancia de no vender el voto, básicamente. Importantísimo, por supuesto, es que los canales no electorales, así como más estuve bastante hablando de los canales no electorales sean de bajo costo y que se perciba que haya efectividad, porque si no la gente no los usa. O sea, nadie va a poner un reclamo que al fin y al cabo es más o menos costoso, aunque sea en términos de tiempo, si creen que la probabilidad de que eso se mueva será cero. Aquí, sobre todo cuando hablamos un poquito de bajar los costos de hacer reclamos, es muy importante, es otra área donde la tecnología brinda grandes oportunidades. Por ejemplo, para crear nuevas plataformas de denuncia, y se han ensayado cosas en la región, como plataformas donde yo puedo decir si alguien me extorsionó para pagar un soborno, o si yo vi una obra que estaba inconclusa, o incluso mecanismos nuevos para participar en procesos de decisión comunal, etc. Entonces, esta es un área, de nuevo, donde subrayamos también la importancia de la tecnología. Paso rápidamente al último ámbito de acción, que es el de mantener los intereses privados a raya. Ese es como el mensaje que les queremos dar. Este tiene que ver, de nuevo, con la interacción entre públicos y privados. Básicamente lo que motiva esta discusión es que sabemos que los particulares, también individuos, pero sobre todo empresas, se benefician de tener acceso preferencial a influir sobre las decisiones de política pública. Y para eso, digamos, hay una gran literatura de gente que ha visto cómo tener acceso preferencial aumenta el valor bursátil, por ejemplo, de las empresas. Y entonces, bueno, digamos, para acceder a esos canales de decisión y para tratar de pervertirlos, usan distintos mecanismos esas empresas. Y algunos son muy flagrantes, quizás muy obvios, como el pago de sobornos, pero hay otros un poquito más complicados incluso de regular. Y entonces esta discusión va a tratar de ver cuáles son esas inversiones institucionales que hay que hacer. Lo primero, muy directo, es fortalecer la institucionalidad contra el pago y el ofrecimiento de sobornos. Esto implica diseñar leyes muy comprensivas contra el cohecho activo, es decir, contra el ofrecimiento de un soborno o el pago de un soborno. Y esto está muy conectado, por ejemplo, con el diseño de leyes de responsabilidad, ya sea penal o administrativa, pero responsabilidad legal de las empresas o de las personas jurídicas, que entre otras cosas incentivan los programas de cumplimiento al interior de las empresas. Esto es muy importante, así como en el Estado tenemos que exigir buenos modelos de gobernanza corporativa y buenas prácticas de transparencia, hay que diseñar los mecanismos para que en el sector privado estas también sean incorporadas. Al fin y al cabo son muy importantes. Cuando nosotros vemos los datos de agencias internacionales, ya sean de cumplimiento de la FCPA, que es la ley americana en términos de soborno, o de, digamos, de las legislaciones de otros países, cuando se revisa de cómo las autoridades se enteraron en un primer momento de los hechos de corrupción, de los casos que efectivamente se castigaron o se sancionaron,
La principal fuente es el autorreporte de las empresas. Porque, como decía, esto se conecta con lo que decía, que es bastante difícil en general construir los casos sin información, como desde dentro, y por tanto esos programas de cumplimiento que un poco socializan el conocimiento de lo que está ocurriendo dentro de la empresa, combinados con algunos incentivos para la colaboración y para la delación interna por parte de miembros de la empresa, son la manera, digamos, en que realmente terminan surgiendo a la luz los hechos de corrupción. Entonces, es fundamental. Una cosa para combinar esto es digamos, los sistemas de información sobre beneficiarios finales. Esto es absolutamente esencial para combatir derechos sobre, digamos, de delitos, sobre todo de delitos financieros, lavado de dinero, que están muy asociados a casos de corrupción. Los beneficiarios finales son las personas, digamos, los sujetos naturales, las personas naturales, que efectivamente son dueñas de empresas o que efectivamente ejercen control sobre las empresas, que muchas veces están escondidas en estructuras complejas, en instancias de propiedad en el extranjero, etc. Pero en la región tenemos muy malos sistemas de información sobre beneficiarios finales, y ahí los errores empiezan muy temprano, no solo ya implementación, incluso las leyes son muy deficientes en términos de cómo definen quién es un beneficiario final, cuáles son las responsabilidades que tienen las empresas para informar a las autoridades sobre sus beneficiarios, las sanciones contempladas por no hacer. La segunda clave tiene que ver con regular las actividades de cabildeo y los conflictos de interés, como otra vía que no tiene que ver con el pago de sobornos, pero a través de las cuales los empresarios a veces pueden también afectar, incidir sobre las acciones de política pública, es el cabildeo y el conflicto de interés, las puertas giratorias. Acá es muy importante en términos de declaración de activos e intereses. En la región tenemos una regulación de hace bastante tiempo en esto. De nuevo, la implementación. No solo la implementación, hay una cosa que sí quería resaltar. Hay muchas más obligaciones en la región sobre, digamos, como lo que tenga que ver con actividades asociadas a percibir ingresos. Y, digamos, donde nos hemos rezagado un poco más respecto a otros países, que también muy importante es exigir información sobre actividades que tienen los funcionarios, que no necesariamente son fuentes de ingresos, pero sí pueden ser fuentes de interés, que otras cosas hacen, en que otros, digamos, miembros de otros clubes u organizaciones, por ejemplo, sin fines de lucro, pueden participar, etc. Y sobre el tema del cabildeo, aquí lo único es decirles que a lo que hay que apuntar es a un sistema, digamos, de mucha transparencia y de regulación de las actividades. Al fin y al cabo, esta es una tarea muy difícil de regular, porque por supuesto que hay un derecho legítimo a como conversar con tus representantes políticos, pero la línea de qué es lo permitido y qué es lo permitido a veces es muy difícil de trazar en la práctica. Y por tanto, a lo que hay que apuntar es transparencia, un buen sistema de cabilderos para que sepamos quiénes son y de actividades de esos cabilderos, de reuniones, de regalos. Bueno, los regalos deberían estar prohibidos, de reuniones por lo menos y de actividades en que participan con los funcionarios, etc. Y la última clave, y con esto creo que los voy a ir dejando para dar un poquito de tiempo, tiene que ver con refuerzos sectoriales, especialmente en el sector de infraestructura. Al fin y al cabo, hay ciertos sectores donde por su naturaleza hay mucho más riesgo de corrupción. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque el Estado en algunos sectores tiene una potestad para tomar decisiones que movilizan muchos recursos entre los privados y que por tanto generan grandes incentivos para tratar de afectar esa decisión. Esto no es a nivel solo regional, a nivel mundial. Si por ejemplo vemos el Brad Payers Index que construye Transparencia Internacional, así como a partir de encuestas a empresarios, la obra pública y construcción es en el mundo el sector más propenso, digamos, a la corrupción, y cosas como, bueno, la minería, la generación y transmisión eléctrica, servicios públicos, etc. Entonces, el sector de infraestructura, también el caso de Odebrecht lo puso muy sobre la mesa. Aquí lo fundamental es tratar de ver las obras de obra pública en todo su ciclo de vida y reforzar los procesos que hay a lo largo de todo ese ciclo de vida, mantener independencia entre distintas tareas como el diseño de los proyectos, las licitaciones en sí, las renegociaciones, tratar de que haya, ya sea a nivel de agencias o no por lo menos a nivel de funcionarios, auténtica independencia entre quienes hacen estas distintas tareas para evitar conflictos de interés.
Por supuesto, hay que maximizar el nivel de competencia a partir de cuáles son los procesos licitatorios que se usan, minimizar, de nuevo, en comunión con lo que hablábamos anteriormente, espacios para los criterios subjetivos a la hora de elegir entre propuestas. Y una cosa que es muy central, que tiene que ver con las renegociaciones de contratos, que ha sido como el talón de Aquiles de muchas obras en la región. No en la región, en el mundo en realidad. Es un sector también de infraestructura donde es muy alta la probabilidad de que se hagan renegociaciones, porque siempre surgen algunos imprevistos, pero es muy importante fortalecer la instancia, los procesos para llevar adelante esas renegociaciones. Tratando de que las renegociaciones se evalúen por parte de comités técnicos, entre otras cosas, porque cuando las renegociaciones se vuelven la norma, un poco se pierden los incentivos a diseñar los contratos bien desde el principio, porque se sabe que bueno, todo se puede arreglar adelante, y entonces se entra en ese círculo vicioso donde los problemas se retroalimentan unos a otros, ¿no? Y por supuesto también es muy importante aumentar los criterios de transparencia también en términos de obra pública. Es muy poco frecuente que haya portales donde encontremos no solo todos los procesos de las obras de construcción, sino incluso también las adendas o renegociaciones que se hayan hecho y que permitan entonces acceder fácilmente digamos, a la información sobre lo que ha ocurrido con los proyectos en su vida. Con esto voy a cerrar, también los invito a que un poquito, si tienen la oportunidad, lean el libro. Hay una discusión que también hacemos sobre el cómo de las reformas, es decir, más allá de cuál es la lista de cosas a hacer, tratar de encontrar algunos puntos que nos indiquen cómo se llevan adelante estas reformas. No hay, por supuesto, una respuesta cerrada, son temas extremadamente complejos, sencillamente hay tratar de apuntar a cuáles son algunas condiciones que hemos visto que son más propensas a que se den reformas. Con eso los dejo, Oscar, muchas gracias por el tiempo. No sé si nos quedamos para alguna pregunta o algunas palabras adicionales. Estimado Gustavo, muchas gracias por tu presentación. Realmente muy interesante el trabajo de CAF. A mí me llama la atención un artículo que escribí hace un mes aproximadamente, un artículo periodístico, no un journal, sino sobre justamente el tema de la corrupción y el desarrollo, justamente por todas las experiencias que pasaron, o que pasó particularmente en nuestro país en el tema de corrupción los últimos años, ¿no? Y yo recordaba, cuando escribí ese artículo, un artículo que había escrito hace muchos años atrás, y recordaba a Musgrave cuando decía, y él hablaba de política fiscal y hablaba de que la evasión de impuestos es una función del mecanismo de fiscalización y la conciencia tributaria, pero eso que perfectamente se puede extrapolar a lo que es la corrupción, ¿no? La corrupción en los países es una función de la conciencia por un lado y del mecanismo de fiscalización, pero de nada nos sirve que podamos trabajar en mecanismos de fiscalización, es decir, que la gente le tenga miedo a la pena hacer las cosas, si es que no sabemos de que la gente verdaderamente no está haciendo las cosas porque sabe que están mal. Y obviamente eso requiere una reforma tremendamente dura, especialmente en Latinoamérica, y esa reforma tremendamente dura está enfocada hacia los temas de educación, por ejemplo, que son el lugar donde se generan y se deben generar los valores fundamentales. Vivimos en sociedades donde todo parece normal, ¿no? Es normal dar una coima, es normal comprar DVDs piratas, es normal comprar software pirata, es normal hacer trampa en los exámenes, pero resulta y tenemos que entender como países latinoamericanos de que esas cosas no son normales. Y eso requiere una transformación profunda, muy profunda, en las reformas educativas de los países, un programa que representa seguramente que veamos los resultados de aquí a 20 o 30 años para verdaderamente darnos cuenta que estamos en el camino de salir al desarrollo, porque no hay un solo país en el mundo, ¿cierto?, que haya logrado el desarrollo con corrupción. No es coincidencia que nosotros vamos a encontrar, y si correlacionamos corrupción con desarrollo, vamos a darnos cuenta de que los países más desarrollados del mundo son también aquellos países que menor nivel de corrupción tienen. Y para muestra simplemente Sudamérica, si nos damos cuenta que los países que más han alcanzado niveles de desarrollo en los últimos años son Uruguay y Chile, y son justamente Uruguay y Chile los que tienen los menores niveles de corrupción en Sudamérica, por lo cual creo que está muy claro que esa es la variable fundamental, esa es la base de la pirámide de las políticas públicas en Latinoamérica, y después todo lo que podamos hacer vendrá y se sumará hacia adelante. Muchas gracias por tu excelente presentación, quería hacer esa pequeña reflexión. Tenemos una pregunta
de Pedro Estrada. Dice, ¿hay alguna métrica que permita medir el impacto de la impunidad en la corrupción? De la impunidad en la corrupción, no, o sea, lo que se puede encontrar quizás más cercano a eso es que hay algunos papers que, por ejemplo, ven, utilizando de nuevo en el contexto de Brasil, algo que es bien interesante, que es esto de las loterías, ¿no? Que les decía. Esa lotería es sencillamente que hay una probabilidad de que tu municipio salga sorteado y eso quiere decir que te van a auditar y te van a abrir un proceso si encuentran algún tipo de irregularidad. Hay unos experimentos en los que se aumentó la probabilidad de que te auditen. O sea, en general hay una probabilidad, creo que es como del 20% de que en un año dado salgas auditado, y esa probabilidad se aumentó del 20 al 50%. Y se encuentran algunos resultados en que, digamos, los niveles de irregularidad bajaron en los municipios donde la probabilidad había aumentado, que precisamente habla un poquito como de esa elasticidad, ¿no? De cuánto cambia el comportamiento cuando cambia una variable que se asocia mucho a la impunidad, porque precisamente cuando te aumentaban la probabilidad de que te auditaran, básicamente apuntaba a que aumentara la probabilidad de que te abrieran un proceso judicial, que era donde terminaban estos casos. Entonces, dentro de algunos contextos, sí, hay sobre todo eso, con algunas evidencias, digamos, de cómo cambia el comportamiento cuando alguna variable institucional que aumenta la probabilidad de que te pillen cambia. Y digamos, los Excelente. resultados son favorables en el sentido de que sí se ve un cambio de comportamiento. No es que vaya a cero, no es que se vaya a cero la corrupción, siempre, digamos, ocurre como en el margen, pero hay respuesta. Excelente. Bueno, no tenemos más preguntas. Yo quería agradecer y le voy a ceder la palabra antes del cierre a Gladys Genua, representante de CAF en Bolivia. Nos hemos quedado con CAF, yo sé que hay que cambiar el nombre, pero nos gusta decirle CAF, al Banco de Desarrollo para América Latina. Gladys, te quería agradecer personalmente por haber coordinado esta presentación y te quería ceder un minutito para que puedas dar algunas palabras. Adelante, Gladys. Gracias, Oscar. Buenas tardes. Sí, la verdad que a todos nos cuesta, no te creas. CAF seguirá siendo CAF, aunque hoy somos el Banco de Desarrollo de América Latina. Yo quiero agradecerte a ti en persona y a través tuyo a la Sociedad de Economistas de Bolivia, a la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, a la Universidad Privada Boliviana, al INESAT y al SDSN Bolivia por la oportunidad que nos están dando hoy de presentar el reporte de Economía y Desarrollo 2019, ¿no? Felicitarlos porque a pesar de todo lo que estamos viviendo en la coyuntura, ustedes están generando un espacio de diálogo, de discusión, de análisis, de que podamos pensar un poquito más allá, ¿no? Y ver también temas que afectan al desarrollo y que, por supuesto, tienen implicancias a mediano y largo plazo. Para nosotros, un honor haber presentado el reporte. Yo le agradezco a Gustavo el habernos dado su tiempo y presentarlo. Este reporte es el que CAF emite todos los años y siempre se dedica a un tema en específico que, de acuerdo a nuestras indagaciones, está afectando el desarrollo de los países. Y como verán, bueno, la integridad de las políticas públicas, los temas de corrupción, afecta al desarrollo, afecta a la confianza que tienen los ciudadanos en los regímenes políticos. Vimos el año pasado muchos conflictos sociales vinculados con la desconfianza hacia el sistema democrático y eso puede debilitar mucho la estructura económica, política y social de los países, ¿no? Así que nosotros consideramos que este es un tema relevante para el desarrollo. Son reportes que hacemos todos los años para generar conocimiento vinculado a la región. Es decir, no queremos solamente que el conocimiento venga de los grandes think tanks internacionales, sino que nosotros también tengamos la capacidad de contar con fuente primaria de información. El equipo de investigadores que tiene CAF hace encuestas, elabora papers y a partir de esa fuente primaria elabora estos análisis que esperamos sean muy útiles para todos, los hacedores de políticas públicas, los inversionistas, los empresarios, los académicos, para que puedan tener análisis mucho más vinculados a las realidades de la región. Los invito a visitar la página de CAF, www.caf.com. Ahí van a ver todos los reportes de todos los años. Pueden bajar este reporte, todos son descargables. Y bueno, y esperamos que con esto hayamos contribuido a esta discusión que ustedes desde su espacio han generado. Gracias de nuevo por invitarnos y por tenernos aquí. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos los asistentes.
Los esperamos mañana con la continuación de la Conferencia Boliviana de Desarrollo Económico. Tenemos sesiones espectaculares mañana. Buenas tardes y hasta pronto. Hasta luego. Gracias.